elecciones, no ofrece garantías de que van a ser elecciones transparentes. Las elecciones primarias fue un ejercicio que quedó bastante nublado, manchado con muchísimas denuncias de sobornos, de corrupción, principalmente dentro de las mesas electorales, y el Partido Anticorrupción y la Alianza Patriótica han apoyado pues definitivamente que se realice el voto electrónico en este próximo noviembre para que ofrezca por lo menos más transparencia y sea más difícil pues que se confabule un fraude electoral. Para analizar este tema, pues me complace presentar a nuestros distinguidos invitados. Me acompaña el licenciado Adán Palacios, él es especialista en temas electorales. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Marvin, te agradezco la compañía y un saludo a los amigos para este tema que es de momento y de mucha importancia. Sí, muchas gracias, licenciado. También le damos la bienvenida al programa al abogado José Cecilio Castro, él es miembro de la Alianza Patriótica. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, encantado, don Palacios. Gracias. Padilla, muy amable. Y también siempre un gusto tener aquí al abogado Rafael Virgilio Padilla. Él es presidente de la barra de abogados anticorrupción y también él es candidato a diputado por Francisco Morazán en el Partido Anticorrupción. Buenos días, abogado, bienvenido. Mucho gusto a todos, un honor estar en este programa. Muchas gracias, igualmente. Bueno, licenciado, me gustaría iniciar con usted para que conocer su opinión. ¿Son necesarias reformas a la ley electoral para que sea una realidad el voto electrónico o solo es necesaria la voluntad política? Me llama la atención que todos los partidos políticos, incluido el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, dicen apoyar el voto electrónico, pero si todos están apoyándolo, ¿por qué no se está haciendo un trabajo para hacerlo? ¿Son necesarias reformas o solo es la voluntad política, licenciado? No hay necesidad de hacer reformas, ya la ley lo señala, que cuando el organismo electoral lo considere necesario, incluir otras modalidades en el voto y señala la modalidad del voto electrónico o automatizado. El tema más difícil para esto es conocer realmente qué tecnología es la que se va a utilizar. No es cualquier tecnología, tiene que ser una tecnología que me permita por lo menos algunos elementos que son básicos. Uno, que sea totalmente auditable. En todas las instancias en que se hagan transacciones de votos, suma, resta y todo, tiene que ser auditable. Y eso es importante. Hay tecnologías en América Latina, la venezolana y la misma brasileña, que ellos tienen pueden realizarse 7 auditorías entre que el elector vota hasta la totalización de votos a nivel nacional. El otro tema es que debe ser amigable, que respete la cultura política del país. Es lo que los venezolanos y los brasileños denominan la tropicalización de esa tecnología. Y en este sentido, estas dos tecnologías y Venezuela, que fue la que lo inició con la revocatoria del mandato presidencial en el 2001, ellos emplearon ya lo que llaman la boleta electrónica, que no es otra cosa que una membrana en la cual se inserta una papeleta en papel, una papeleta tal como lo usamos, para que la gente no le extrañe. No va a la pantalla, sino que va a una papeleta. Resulta que en Venezuela, como en Honduras, tenemos el mismo problema, los grandes boletas enormes para el ejercicio. Entonces lo que se hace, se introduce una membrana donde tiene sensores, está adaptada al lugar de cada candidato, de cada partido, y lo único que hace el elector, lo que está viendo es una papeleta ya acostumbrada a verla, y solo pulsa y el voto está emitido. Este elemento tecnológico es importante para la tropicalización de esa cuestión, porque lo que tendríamos es una papeleta tal como la tenemos Facilitaría más el voto. Exacto. Pero ¿cree que ofrece garantías en el sentido de que sabemos que ningún mecanismo realmente ofrece a un 100% que no haya fraude, pero
en Honduras es escandaloso las denuncias que hay de fraude en mesas electorales. Sí. ¿Cree que con el voto electrónico se dificultaría un tanto? Definitivamente. Miren, el voto automatizado de alta tecnología, 0 voto nulo, 0 inconsistencias. Y además que hay una auditoría en caliente, así se llama, que al terminar de hacer el ejercicio del sufragio, emite un voto físico que me dice qué fue lo que yo hice en la transacción. Es como ir al supermercado. Yo voy al supermercado, escojo tomates, yuca y otras cuestiones, y al llegar ahí me sale qué vale y qué es lo que yo llevo. Sí. Es lo mismo. Mire, yo creo que lo que hay que hablar aquí es de cuál es el origen del mal. Sí, ya vamos a llegar a ese punto porque sí, sabemos que el proceso anterior quedó con serias dudas y que la verdad no fueron esclarecidas nunca por la Corte Suprema de Justicia. Pero sabemos que el que ha enarborado por lo menos o ha impulsado de que se dé este voto electrónico en este proceso electoral es el Partido Anticorrupción. ¿Cuál es la posición de este partido, abogado? Bien, quiero retomar el concepto de don Adán en el sentido de el origen del mal. En realidad, el Partido Anticorrupción no ha impulsado por sí mismo el voto electrónico. Quien ha impulsado el voto electrónico es el fracaso del sistema o del proceso electoral interno de los partidos políticos tradicionales pasado en el noviembre reciente. En realidad, nosotros creemos que el sistema actual no ofrece garantías. Entonces hay una necesidad de revertir el sistema actual, porque nosotros no podemos ir a un proceso electoral no como partido, sino como hondureños, en el cual se adulteran las actas, se inflan los votos, pero lo más grave, Marvin, que no se pueda abrir la urna. Nosotros no entendemos ¿Cómo el país pretende hacer democracia si cuando hay irregularidades la urna no se puede abrir? Es el absurdo de los absurdos. Mira, cuando se hace el proceso electoral, termina la elección, se hace el escrutinio, se custodia la urna y el ejército con las ametralladoras, con las escafandras, con todo el aparato militar, llevan la urna custodiada como que si fuera un botín y la depositan en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Para qué? Nadie sabe para qué, porque la urna no se puede abrir para hacer el recuento voto por voto. ¿Queremos democracia los hondureños o no queremos democracia? Nosotros como partido impulsamos la posición de que sí queremos democracia, pero para hacer democracia realmente tenemos que tener la garantía y la seguridad de que la persona más votada sea la persona electa. Y ese principio solo se puede hacer, solo se puede asegurar abriendo la urna cuando hay irregularidades. Mira, hubieron casos en que habían 40 electores y se infló agregándole un 0 y aparecieron 400. Esa acta fue incorporada a la totalidad de las actas para hacer el escrutinio departamental. Y la ley no permite abrir la urna para verificar que esos 40 personas, que esos 40 votos eran unos 40 votos reales. Entonces, si eso es imposible, el país, el sistema, está abocado a una ley que invita al fraude, que invita a la irregularidad. Entonces nosotros reaccionamos ante eso y decimos, eso no puede seguir sucediendo. Lo que hay que hacer es un sistema que garantice realmente la seguridad democrática. ¿Y cuál es ese sistema? El voto electrónico, que la misma ley lo autoriza. Lo que falta en Honduras es voluntad política, porque hay que reconocer que muchos partidos, por no decir los tradicionales, están sujetos y están condicionados para gozar del poder amparados en una ley que permite el fraude. Y eso es precisamente lo que nosotros no queremos. ¿Qué se necesita? Entonces, si ya la ley ofrece la posibilidad de un voto electrónico, ¿qué se necesita para que se haga realidad? Se necesita la voluntad política, se necesita el deseo de hacerlo. Pero, ¿el deseo de quién? Todos los partidos políticos, sí, del diente al labio por lo menos dicen, bueno, queremos el voto electrónico.
queremos, creemos que lo que falta es una decisión real ¿Del tribunal? de los partidos políticos, porque además del problema de las incidencias de la elección, tenemos el problema de que no tenemos un tribunal verdaderamente independiente. Con Cecilio Castro, nuestro compañero de este plató, escuchamos de viva voz del presidente del Tribunal Supremo Electoral decir que las decisiones políticas no se toman a lo interno del tribunal. Entonces es un verdadero problema tan grande como el problema de la inseguridad democrática. Bueno, justamente aprovecho para hacerle la consulta, abogado. El tribunal, el mismo nombre lo dice, un tribunal tiene que decidir, tomar decisiones en materia electoral, pero vemos que el tribunal lo que hace es, ustedes pónganse de acuerdo y nos avisan. Es decir, se limpia las manos el tribunal, no toma decisiones, de Supremo pues también está en duda, puesto que recientemente hubo el caso en el Congreso Nacional que dio una prórroga ni tan siquiera solicitada por el Tribunal Supremo Electoral y lo hizo pues unilateralmente, prácticamente violentando lo que sería la ley electoral y también la independencia del Tribunal Supremo Electoral. En fin, ha dejado muchas dudas. Entonces, la posición del tribunal con el voto electrónico es, pónganse de acuerdo, o cuál sería la decisión que se debe tomar para que realmente haya un voto electrónico en Honduras. Bien, primeramente quiero expresar el agradecimiento en nombre de la Alianza Patriótica Hondureña por habernos invitado a este foro televisivo. La Alianza Patriótica se pronuncia a favor de la implementación del voto electrónico y de las mesas electorales receptoras independientes. Es decir, que estén conformadas únicamente por miembros del Tribunal Supremo Electoral en el próximo proceso electoral, sin que los partidos políticos que van a participar en el evento tengan que meter su mano, sean partidos tradicionales, sean los partidos llamados emergentes o seamos los nuevos partidos más los candidatos independientes. Cuando usted establece que el honorable Tribunal Supremo Electoral manifiesta esa situación, yo lo calificaría como los Pilatos del siglo XXI, porque se están lavando las manos. En reiteradas ocasiones han manifestado que la corruptela, el fraude abominable que se dio en las elecciones primarias recién pasadas, no es responsabilidad de ella, sino de los actores, es decir, los partidos políticos que participaron, Partido Nacional, Liberal y Partido Libre, y se lavan las manos. Pero el decreto número 44 legislativo emitido el 15 de mayo del 2004 dice que se crea la ley electoral y de las organizaciones políticas y que esta ley y sus reglamentos son de orden públicos para permitir un sufragio universal. Y en su artículo 9 dice, el Tribunal Supremo Electoral le corresponde todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. Entonces, no se puede lavar las manos. El artículo 180 de la ley electoral y las organizaciones políticas establece, dice, mecanismos especiales de votación y escrutinio. El Tribunal Supremo Electoral podrá establecer mecanismos especiales de votación y de escrutinio, tales como mayor cantidad de cabinas de votación o mecanismos electrónicos de votación y de escrutinio en todos los departamentos que sea posible. Entonces, ahora el Tribunal Supremo Electoral se ha salido con su manifestación de que espera la voluntad política del consenso de los partidos políticos para implementar el voto electrónico. La ley no dice eso. La ley dice que es la autoridad que va a regular el proceso electoral. Pero no debería haber problema porque el Mauricio Villeda se ha pronunciado a favor, la Alianza Patriótica a favor, el Partido Anticorrupción a favor, el propio Juan Orlando Hernández. Es decir, todos públicamente, por lo menos lo han hecho, que están a favor. El asunto es que hay algunos partidos que se ve que solo dicen están a favor en los medios, pero quizá ya tienen montado un fraude o ya saben cómo es el tejimaneje en la mesa electoral y solo lo dicen públicamente, pero no se traduce en un acuerdo, que es lo que está pidiendo el Tribunal Supremo Electoral. Fíjese bien, con el doctor Leo Valladares Lanza, mi saludo por aprendido en la filosofía del derecho que hay que desentrañar el contenido latente de un artículo
que norma una situación dada o una expresión. Si 5 partidos de los 9 que estamos participando estamos de acuerdo, debe dársele curso. Ejecución. El tribunal debería hacer caso de... Sí, pero prácticamente lo que ellos han manifestado es que quieren el consenso general. Y la ley no dice eso. La ley un no documento dice. firmado. Entonces, cuando usted manifiesta de que casi todos los partidos políticos se han manifestado a favor de la implementación del voto electrónico, vea usted que, como dicen allá tierra adentro, son manifestaciones de la boca para afuera. Porque allá hubo un partido que dijo su candidato que estaban de acuerdo con el voto electrónico. Lo manifestó el vocero oficial, pero de repente dicen que el Comité Central no está a favor del voto electrónico. Y por allá después salen diciendo que si ya se implementó el voto electrónico en el Poder Legislativo, en el Congreso, que ellos no tienen ningún problema. Entonces, también manifiestan problemas de orden económico. El voto electrónico le ofrece a usted grandes ventajas. Su bajo coste económico. Usted evita la emisión de millones y millones de boletas electorales, que ese es un negocio para una serie de gente que ya están mediáticamente habladas para el proceso de cuántas me vas a dar a mí, cuántas te voy a dar a vos. Entonces... Es decir, económicamente el ahorro que provocaría en papeletas prácticamente financiaría la compra del equipo. El licenciado, es decir, no es tan costoso como el licenciado Palacios, especula. Un hombre que representa una amplia experiencia en procesos electorales, sabe la cantidad exagerada de boletas que se imprimen y la cantidad de boletas que se tiran al cesto de la basura. Sí. Entonces, el proceso electrónico es más barato. Hay ofrecimientos de países amigos de que pueden alquilar o pueden prestar el sistema es una laptop, es una tablet así sencilla, donde al votante se le va a poner ahí, por ejemplo, J. Cecilio Castro Orán. La identidad se pasa. Ya vamos a presentar algunos ejemplos de la facilidad que es este voto electrónico y que tarda 1 minuto aproximadamente el votante en hacer la elección, en el sufragio, ya con el ejercicio que ha habido en otros países de Latinoamérica. Pero hacemos un pequeño paréntesis para retomar el enlace con Jacqueline Herrera desde el aeropuerto. Se encuentra con el diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Darío Vanegas. Muy buenos días nuevamente, Jackie. Nuevamente, muy buenos días, Marvin. Efectivamente, como se ha anunciado, el diputado liberal Darío Vanegas pues nos acompaña en la principal terminal aérea del país en torno a esta ley marco de las telecomunicaciones, donde se pretenden reformar, y ya está creada la comisión en el Congreso Nacional para dar estas reformas. Muy buenos días, diputado. El día de ayer en el Congreso de la República se dio por recibido a través de la Secretaría el anteproyecto de reformas a la ley de Conatel. Se ha nombrado una comisión de dictamen que irá de pueblo en pueblo preguntándole a todos los ciudadanos qué opinan sobre este contenido de esta ley, en un proceso absolutamente hipócrita, en un proceso infructuoso. Lo que dicen los ciudadanos no cambia en lo absoluto los dictámenes del Congreso. El dictamen ya más o menos está encarrilado a que sea en los mismos términos en que ha sido planteado este proyecto de reformas. Esta comisión se encuentra integrada por muchos diputados que son afines al presidente del Congreso Nacional. Por supuesto, por diputados demócratas cristianos que no son ni de izquierda ni de derecha, que son oficialistas, esté quien esté, por diputados de la UD, por diputados del Partido Nacional en su gran mayoría y por 2 diputados liberales. ¿Qué se pretenden con esas reformas a la ley de telecomunicaciones? Lo que el gobierno pretende claramente, porque lo hemos visto y no se necesita ser genio para entenderlo, es controlar el contenido de los medios de comunicación. Ojalá que algún día no se les ocurra nombrar una comisión para controlar cómo dibujamos los caricaturistas al presidente y que nos exijan vía decreto que lo dibujemos guapo. Este rumor, estas denuncias que se han dado por parte del diputado liberal Carlos Martínez, que están corriendo ríos de dinero en el Congreso Nacional para que se apruebe estas reformas que se pretenden realizar. Esa denuncia a mí me parece terrible, me parece un hecho vomitivo, nauseabundo, reprochable completamente, que haya en las prácticas legislativas este tipo de propuestas para ganar voluntades. Eso me parece de todo punto de vista condenable. Bien, vamos a escuchar a Marvin Espinal en el estudio. Escuchemos. Sí.
Muy buenos días, diputado Vanegas, un gusto saludarlo. Le quería consultar, diputado, si el Partido Nacional tiene la mayoría simple del Congreso, ¿por qué es necesario los votos del Partido Liberal? ¿Se va a hacer una reforma constitucional y por eso necesitarían las 2/3 partes que acompañen a la reforma a la ley de telecomunicaciones? ¿Nos puede explicar un poco sobre eso, diputado? Yo entiendo que, bueno, primero saludarlo, abogado Espinal. Yo entiendo que el propósito es, al final de cuentas, decirle a los ciudadanos que la ley ha pasado por consenso y obtener la mayor cantidad de votos favorables posible. Ha sido el estilo del Congreso actual, no solamente aplicar la aplanadora de diputados nacionalistas, que es legítimo, los ciudadanos decidieron que ellos fueran mayoría, sino conseguir votos de las otras bancadas para darle la impresión a la sociedad hondureña que el 100% de los diputados están de acuerdo. Así lo hicieron en temas polémicos como el de las ciudades modelo y como la ley fundamental de educación, en el tema de las exoneraciones y en otros asuntos. Siempre están buscando tener la mayor cantidad de diputados posible. Aquí solamente necesitan la mayoría simple. Solo para concluir, me gustaría consultarle cuál es su opinión sobre el voto electrónico. ¿Cree que es necesario en este proceso en noviembre? Interesante pregunta. Lo del voto electrónico es una buena práctica en otros países en donde han incorporado estos elementos de la tecnología para facilitar, para dar transparencia, para dar prontitud en la aportación de resultados, etcétera. En Honduras yo tengo algunas reservas. Yo quisiera escuchar del ente calificado, que es el Tribunal Supremo Electoral, una opinión técnica, no una opinión pasional ni una opinión estrictamente política sectaria, sino una opinión seria, profesional, sensata, inteligente, sobre las ventajas que tendríamos en la sociedad hondureña de incorporar este mecanismo a la práctica electoral. El hecho de que el voto electrónico por sí mismo nos aporte decencia, nos aporte buenas prácticas y ética, respeto por los demás, en el cotejo electoral, en el escrutinio general para elegir presidente, diputados y alcaldes, no es del todo automático, porque las computadoras las manejan hombres y los hombres corruptos manejando computadoras es lo mismo con los hombres corruptos que han estado manejando papeletas y actas. Lo que hay que hacer es volver por la decencia y buscar mecanismos de control que depuren la mesa electoral, porque en la mesa electoral es donde ha habido malas prácticas, con la compra de credenciales, con el tráfico de representantes de los movimientos pequeñitos, estos que se inscriben para llenar requisitos o para hacer currículum y que después terminan en la mesa electoral a la hora del conteo, que es la hora de las verdades, coludiéndose con los poderosos que tienen la capacidad de comprar sus conciencias para poder tomar ventajismo. De manera que yo creo que ese mecanismo debe ser estudiado por el tribunal y el tribunal debe ser el que plantee las posibilidades de hacerlo, las posibilidades ciertas de financiarlo y las otras formas de control que debe haber, porque por sí mismo votar en una computadora no nos entusiasma en el sentido de que nos va a asegurar decencia y transparencia en el resultado si las computadoras las están manejando los mismos monstruos corruptos de toda la vida. Muchas gracias, diputado Vanegas, y también a usted, Jackie, por el enlace. Le agradecemos mucho. A la orden, Marvin. Bueno, muchas gracias. Y tenemos en línea al diputado Carlos Martínez, quien es el que valientemente ha hecho la denuncia sobre los rumores que hay de soborno. Ha denunciado que en el Congreso Nacional hay supuestos sobornos de entre 750,000 a 1 millón de lempiras para que parlamentarios suplentes voten a favor de la ley de telecomunicaciones. Muy buenos días, diputado. ¿Nos puede ampliar un poco sobre esta seria denuncia que ha advertido ayer en los medios de comunicación? Buenos días, diputado. Buenos días, abogado Marvin Espinal. Y con el cariño y el respeto que le tengo, es un rumor.
Es un rumor, Barbie, es una denuncia. Sí. Y le digo lo de rumor porque usted sabe, como abogado, si me llevan ante un juez y no presento las pruebas, usted sabe que voy a la cárcel. Entonces lo tenemos que manejar como un rumor. Sí. Quería consultarle, nos explicara un poco, diputado, ¿cómo es este proceso de la votación? En el sentido de que cuando un diputado, es llamado a que vote y no asiste, el ciudadano entiende de que tiene un suplente y que el suplente va a votar de acuerdo a lo que diga el diputado, el titular. Y no necesariamente es un suplente, puede ser otro suplente. Es lo que le iba a consultar. ¿Quién elige el suplente que vota en sustitución? ¿Es el presidente del Congreso que elige el suplente que lo va a sustituir, por ejemplo, usted si no va a votar? Mire, hay 30 suplentes integrados, tengo entendido, en la bancada del Partido Liberal. Le voy a citar un ejemplo. Vaya, por ejemplo, ahorita acaba de llamar el buen amigo Darío Vanegas, ¿verdad? El diputado de él es Aníbal Alejandro Barón Maradiaga. Él está integrado. Y si falta un diputado propietario, Aníbal Alejandro Barón Maradiaga lo sustituye. No importando si el propietario es de Valle, o de Choluteca, o de Lempira, él lo sustituye porque está integrado. O sea, el diputado que va a sustituir, el diputado suplente que va a sustituir al propietario, no importa de dónde sea. Es decir, diputado, que puede darse el caso que el diputado titular va a votar, tiene una decisión, va a votar a favor de una ley, por ejemplo, y no asista, puede darse la situación que el suplente vote de otra forma de que no lo hubiera hecho el titular. Correcto. Y mire, Marvin, usted me ha conocido a mí como una persona franca y sincera. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, donde el diputado propietario, por quitarse el peso de encima, de evadir una ley que de repente lo puede comprometer políticamente, no va al Congreso. Y no estoy diciendo porque tenga una negociación, sino que sencillamente no va por esquivar su responsabilidad de votar a favor o en contra o abstenerse de determinada ley. Entonces deja su curul en blanco, pues ahí viene un diputado suplente y se sienta y él es el que toma la decisión de votar por él. Y quiero aclarar algo, porque esto me ha causado a mí algún tipo de problema. Yo soy diputado suplente, bajo la condición de que mi propietario, que es don Jacobo Regalado Weissenbluh, el presidente de la República, lo tomó como ministro de la SAC y a mí se me nombró propietario. Porque muchos dicen de que con el rumor que yo he dado a conocer, me he llevado a los suplentes por enfrente y que se me ha olvidado de dónde yo vengo. Y no, yo estoy consciente, yo soy diputado suplente. Pero tomé la decisión de dar a conocer este rumor, porque cuando el río suena, piedras trae, pues entonces yo sí estoy consciente de mi condición. El pueblo no me eligió como propietario, en esta ocasión busco ser un diputado propietario, pero son 100 pesos aparte. Sí. Bueno, le agradezco mucho, diputado, y bueno, esperamos que este tipo de rumores que se den sean investigados, porque la verdad no debe desmeritarse tan fácilmente este rumor. Creo que la Junta Directiva del Congreso Nacional debe hacer una investigación realmente si pasa esto, y no simplemente limitarse a desmeritar rápidamente esta serie de denuncias. Muchas gracias, diputado. Yo no creo que la Junta Directiva la que tiene que investigar, abogado Marvin. Sí, yo creo que tiene que ser por ahí el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía, de repente por ahí ver si en cuentas bancarias hay movimientos o no hay movimientos. Sí. Bueno, yo creo que de repente por ahí podría ser la cosa. Le agradezco mucho. Digo yo, no sé, yo no sé mucho de investigaciones, pero digo yo. Sí, le agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, licenciado Adán Palacio, bueno, vamos a una pausa. Al regresar, me gustaría que el licenciado Adán Palacio nos hable un poco sobre por qué en Honduras se habla mucho del fraude. El tribunal dice que no es en el tribunal, que es en las mesas, pero de la mesa no pasa nada, a pesar de que las mesas electorales
cada partido conoce quién estuvo en esa mesa, conocen los nombres, quiénes estuvieron ahí, y pueden fácilmente pues, hacer un proceso que derive en una sentencia judicial que siente un precedente para evitar futuros fraudes. Vamos a una pausa y ya regresamos. La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús invita a toda su feligresía a las catequesis del Camino Neocatecumenal, que serán ofrecidas para adultos y jóvenes mayores de 14 años en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Colonia El Hogar los días martes y jueves a partir de las 7 de la noche, iniciando el martes 16 de abril. Les esperamos. Demos victorias a la roca que nos salva. ¿Dónde está aquel que se ha atrevido a eliminar las lombrices? Eli 2. Elimina los parásitos intestinales con una sola dosis de 2 tabletas masticables. Eli 2. Para toda la familia. Así sobreviven hoy. ¿Y mañana? Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Honduras registra unos 250,000 niños de entre 5 y 17 años que forman parte de la fuerza laboral. En el 2012, más de 65,000 niños de 5 años no fueron matriculados en preescolar. Los niños deben estar en la escuela. No podemos esperar más. Actuemos ya. La educación primero. Bueno, continuamos en primer plano hablando sobre el voto electrónico y el proceso electoral que se avecina en noviembre. Aquí les voy a pasar solo imágenes para que veamos cuáles son los pasos del voto electrónico, que son muy simples. Solo es presentar su cédula de identidad, la cual va a ser revisada por la mesa, va a introducir la identidad y automáticamente en este proceso la máquina pues lo guiará paso a paso a realizar los votos. Eso es un proceso muy sencillo. Pero, licenciado Dan Palacios, las ventas de credenciales ha sido prácticamente el talón de Aquiles en los procesos electorales, pero nunca se sentan precedentes y siempre solo quedan en denuncias, y esto empaña realmente la credibilidad de los procesos en Honduras históricamente. Y se retoma el dicho que se dio en su momento por el embajador de Estados Unidos. Que sea totalmente auditable. En todas las instancias en que se hagan transacciones de votos, suma, resta y todo, tiene que ser auditable. Y eso es importante. Hay tecnologías en América Latina, la venezolana y la misma brasileña, que ellos tienen pueden realizarse 7 auditorías entre que el elector vota hasta la totalización de votos a nivel nacional. El otro tema es que debe ser amigable, que respete la cultura política del país. Es lo que los venezolanos y los brasileños denominan la tropicalización de esa tecnología. Y en este sentido es de momento y de mucha importancia. Sí, muchas gracias, licenciado. También le damos la bienvenida al programa al abogado José Cecilio Castro. Él es miembro de la Alianza Patriótica. Muy buenos días. Bienvenido. Días, encantado, don Palacios. Gracias. Adiós, muy amable. Y también siempre un gusto tener aquí al abogado Rafael Virgilio Padilla. Él es presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción y también él es candidato a diputado por Francisco Morazán en el Partido Anticorrupción. Buenos días, abogado. Bienvenido. Mucho gusto a todos, un honor estar en este programa. Muchas gracias, igualmente. Bueno, licenciado, me gustaría pues iniciar con usted para que conocer su opinión. ¿Son necesarias reformas a la ley electoral para que sea una realidad el voto electrónico o solo es necesaria la voluntad política? Me llama la atención que todos los partidos políticos... Estas dos tecnologías
y Venezuela, que fue la que lo inició con la revocatoria del mandato presidencial en el 2001, ellos emplearon ya lo que llaman la boleta electrónica, que no es otra cosa que una membrana en la cual se inserta una papeleta en papel, una papeleta tal como lo usamos, para que la gente no le extrañe. No va a la pantalla, sino que va a una papeleta. Resulta que en Venezuela, como en Honduras, tenemos el mismo problema, los grandes boletas enormes para el ejercicio. Entonces lo que se hace, se introduce una membrana donde tiene sensores. Incluido el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, dicen apoyar el voto electrónico, pero si todos están apoyándolo, ¿por qué no se está viendo un trabajo para hacerlo? ¿Son necesarias reformas o solo la voluntad política, licenciado? No hay necesidad de hacer reformas, ya la ley lo señala, que cuando el organismo electoral lo considere necesario, incluir otras modalidades en el voto, y señala la modalidad del voto electrónico o automatizado. El tema más difícil para esto es conocer realmente qué tecnología es la que se va a utilizar. No es cualquier tecnología, tiene que ser una tecnología que me permita por lo menos algunos elementos que son básicos. Uno, elecciones no ofrece garantías de que van a ser elecciones transparentes. Las elecciones primarias fue un ejercicio que quedó bastante nublado, manchado con muchísimas denuncias de sobornos, de corrupción, principalmente dentro de las mesas electorales, y el Partido Anticorrupción y la Alianza Patriótica han apoyado pues definitivamente que se realice el voto electrónico en este próximo noviembre para que ofrezca por lo menos más transparencia y sea más difícil pues que se confabule un fraude electoral. Para analizar este tema, pues me complace presentar a nuestros distinguidos invitados. Me acompaña el licenciado Adán Palacios, él es especialista en temas electorales. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Marvin, te agradezco la compañía y un saludo a los amigos para este tema que es